Actualizamos la información aquí en El Mundo Ahora. Esto es France 24. Yo soy Juan Pupiales. Vamos a repasar los principales hechos del día titulares. Fue aprobada en Francia de manera preliminar la suspensión de la reforma pensional tras un debate en la Asamblea Nacional. Esta es una de las mayores concesiones del segundo mandato del primer ministro Sébastien Lecornu, con miras a obtener apoyo de los socialistas para la legislatura. Ampliamos con nuestra corresponsal. No fueron incidentes aislados, así describe la ONG Human Rights Watch los casos de tortura y malos tratos que sufrieron los migrantes venezolanos en la megacárcel de El Salvador, de la que presume el presidente Nayib Bukele. Tenemos un reporte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasó horas con víctimas de abuso sexual en la residencia de Jeffrey Epstein, es lo que aseguran unos documentos del fallecido magnate divulgados por los demócratas en el Congreso. La Casa Blanca critica la filtración. Con nuestra invitada del día hablamos del plan del cual se hacen eco varias altas fuentes y que recoge que la Franja de Gaza sería dividida de facto en dos. El enclave palestino pasaría a estar bajo un control israelí y otro del grupo Hamas. ¿Es viable esta solución? ¿Cómo impacta en ese plan liderado por el presidente Donald Trump? Lo vemos en minutos. Comenzamos. Fue aprobada en Francia de manera preliminar la suspensión de la reforma pensional, un punto de discusión que se ha mostrado clave en la estabilidad del Ejecutivo. La Asamblea Nacional debatió el rechazo a un artículo de la Ley de Financiación de la Seguridad Social que supone la reducción gradual de la edad de jubilación hasta los 64 años. Nuestra periodista en París, Erika Olavarría, tiene los detalles. Era la demanda del Partido Socialista para no votar la censura del primer ministro Sébastien Lecornu, y hoy se ha hecho realidad. La Asamblea Nacional Francesa aprobó la suspensión de la polémica reforma de las jubilaciones del año 2023, que había sido aprobada por decreto y que había aumentado la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Olivier Faure, el primer secretario del Partido Socialista, se felicitó de haber terminado con un tótem del macronismo que va a beneficiar a 3,1 millones de franceses. Justamente votaron a favor entonces de esta suspensión los socialistas, pero también la extrema derecha de Agrupación Nacional y los ecologistas. En cambio, se opuso la Francia insumisa en la izquierda radical, así como los comunistas. Ellos consideran que el gobierno los ha engañado, pues finalmente los 64 años van a ser alcanzados, pero en el año 2028, y les ha hecho votar en el hemiciclo el aumento de la edad de jubilación. Además, lo que ellos querían era que se retirara completamente de raíz esta reforma. También se opuso el partido de derecha, los republicanos. Su presidente aquí en la Asamblea Nacional, Laurent Wauquiez, dijo que un país en ruinas solamente puede proponer ilusiones, que estaban vendiendo humos quienes aprobaban este cambio. Y de parte del oficialismo, Renaissance y también el MoDem se abstuvieron. Gabriel Attal, el presidente del partido de Emmanuel Macron, dijo que él no podía interponerse entre un acuerdo pasado por el primer ministro y el Partido Socialista, pero además él considera que el sistema de pensiones francés tiene que cambiar de raíz. De hecho, entregó ya una propuesta el lunes pasado. En todo caso, este cambio no queda aquí, ahora pasará al Senado, que es de mayoría de derecha. Es muy probable que lo rechace. Finalmente, la decisión última estará en manos de una comisión mixta paritaria. El gobierno ucraniano afronta un nuevo desafío en medio de su actual guerra con Rusia. Hay un escándalo de corrupción en el seno del Ejecutivo que ya tiene sus primeras consecuencias en el gabinete. La ministra de Energía y el ministro de Justicia presentaron su renuncia en las últimas horas en el marco de unas pesquisas en el sector. El presidente Zelensky previamente había pedido la salida de ambos jefes de cartera, mientras la Fiscalía señala a un aliado cercano del mandatario. Fajos de billetes presuntamente provenientes del sector energético de Ucrania. Las agencias anticorrupción de Kiev desmantelaron una red criminal de alto nivel que involucraría un plan de malversación de $100 millones. En el ojo del huracán se encuentra el ministro de Justicia de Ucrania, German Galushenko, también exministro de Energía, que fue suspendido después de que se hiciera pública una conversación grabada entre él y los sospechosos.
Se les indica de aceptar beneficios personales a cambio del control del flujo de dinero en el sector energético. Por su parte, la actual titular de la cartera de energía, Svitlana Hrinchuk, también presentó su dimisión. Según los investigadores, el cerebro de este plan es Timur Mindich, un aliado cercano del presidente Zelensky. Creo que el ministro de Justicia y la ministra de Energía ya no pueden seguir en sus cargos. Es una cuestión de confianza. Si hay acusaciones, deben abordarse y suspenderlos de sus funciones. Es una decisión de emergencia. La investigación de 15 meses sobre el sector energético condujo al arresto de 5 personas y a la imputación de 7 el martes. El gobierno destituyó el Consejo de Supervisión de la empresa de energía nuclear, Energoatom, considerada por los investigadores como una pieza clave del entramado de corrupción. La Fiscalía acusa a Energoatom de obligar a los contratistas a pagar comisiones ilegales y afirma que varios altos ejecutivos se beneficiaron de ello. El escándalo se produce en un momento de intensificación de los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania y probablemente aumentará la presión sobre Volodymyr Zelensky. El presidente ya fue objeto de críticas a principios de este año cuando intentó limitar el poder de los organismos anticorrupción de Ucrania, antes de acabar cediendo tras las protestas masivas y la reacción de la Unión Europea. Mientras tanto, en el frente de guerra continúan los combates en Pokrovsk con una perspectiva más favorable para Rusia, quien logró filtrar cientos de soldados en la ciudad actualmente rodeada. Considerada por Moscú como la puerta de entrada a Donetsk, la urbe ha sufrido las consecuencias de la guerra desde un inicio. Ampliamos en este informe de Ramiro Cue Barberena. La batalla de Pokrovsk continúa recrudeciéndose. En los últimos días, Rusia ha logrado avances importantes en la localidad ubicada en Donetsk, principal foco de la guerra en Ucrania actualmente. Si bien la situación en Pokrovsk se volvió delicada, con el ingreso de alrededor de 300 miembros del ejército ruso a la ciudad, el impacto que tuvo el conflicto ruso-ucraniano en la urbe fue prácticamente inmediato. En junio de 2022, cientos de mujeres, niños y ancianos encabezaron las evacuaciones de la ciudad, la cual albergaba cerca de 60.000 habitantes antes de la guerra, y para mayo de 2025 apenas quedaban 1.915. También fue un objetivo de los bombardeos rusos desde el comienzo, provocando la muerte de decenas y la destrucción de infraestructuras claves como la Universidad Nacional Técnica o puentes. En las últimas semanas, Pokrovsk se posicionó en el centro de la puja dialéctica de ambos bandos, como cuando el presidente ruso Vladimir Putin visitó el hospital militar. La situación general en la zona de la operación militar especial se está desarrollando favorablemente para nosotros, en 2 lugares. Como saben, ya lo hemos declarado públicamente. En Kupiansk y Pokrovsk, el enemigo ha sido bloqueado y rodeado. O cuando el líder ucraniano Volodymyr Zelensky resaltó la importancia simbólica que tiene una victoria para Moscú. Es muy importante para Rusia hacer todo lo posible por capturar Pokrovsk. De cualquier forma, demostrar su éxito en el campo de batalla. Necesitan demostrar su éxito. Entonces podrán retomar el discurso. Les dijimos que capturaríamos el Donbass. Con un alto el fuego lejos en el horizonte, los combates siguen y Rusia pareciera estar cerca de hacerse con la que llama la puerta de entrada a Donetsk. Una de las noticias del día pasa por el informe que recoge la ONG Human Rights Watch acerca de las denuncias de ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos hacia la megacárcel del Secot en El Salvador. Conectamos con Liliana Flamenco, corresponsal de France 24 en San Salvador. Liliana, ¿qué dice el informe? Hola, muy buenas tardes. Así es. Creo que es importante hacer un poco de contexto, y es que en marzo y abril de este año Estados Unidos deportó a 252 venezolanos hacia El Salvador y que fueron llevados directamente hacia el centro de confinamiento del terrorismo Secot. Esto fue luego del ofrecimiento que hiciera el presidente salvadoreño Nayib Bukele al secretario de Estado Marco Rubio de los Estados Unidos durante su visita que hizo en febrero también de este año a El Salvador. Esto a cambio de un pago que según documentos judiciales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pagó alrededor de $4,7 millones a El Salvador para mantener presos a los deportados, quienes es importante destacar que permanecieron incomunicados aproximadamente 4 meses hasta el 18 de julio, cuando fueron enviados ya a Venezuela como parte de un intercambio
de prisioneros entre El Salvador y Venezuela. Y es así como ahora ellos mismos han contado el trato que recibieron desde su traslado de los Estados Unidos hacia El Salvador en marzo y en abril, como lo mencionábamos. Y así es como lo denuncia una investigación de la Organización de Defensores de Derechos Humanos, Human Rights Watch, que ha sido publicado este informe en el que se detallan torturas y abuso sexual contra venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador. Y a ver, los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador acusaron a la mayoría de estas personas de ser terroristas y parte de esta estructura criminal, el Tren de Aragua de Venezuela. Sin embargo, la revisión de los antecedentes durante esta investigación y en este informe indica que muchos de ellos no habían sido condenados por ningún delito. Por eso, Human Rights Watch y otra ONG, Cristosal, que también fue parte de esta investigación, concluyeron que los 252 venezolanos pues fueron sometidos a detenciones arbitrarias, también a desapariciones forzadas, según el derecho internacional de los derechos humanos. Textualmente, a lo que se vieron sometidos fue que los mismos guardias y la policía antimotines los golpearon y maltrataron constantemente a los venezolanos. Es más, el mismo director de la prisión les dijo que habían llegado al infierno. Fueron sometidos también a violación sexual por parte de los mismos guardias. Liliana Flamenco desde San Salvador, corresponsal de France 24, muchas gracias por este reporte. Avanzamos, tragedia en Perú, al menos 37 muertos y 24 heridos deja un accidente en la vía panamericana en Arequipa, al sur del país. Fue un bus que viajaba con 60 pasajeros que chocó en una curva contra un vehículo de gran tamaño y terminó cayendo por un abismo en la localidad de Chala. Se trata de uno de los peores siniestros de este tipo en el país en los últimos años. En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel calificó la situación por arbovirosis de epidemia debido al elevado número de casos de chikungunya y dengue, esto pese a que registró por segunda semana un descenso en los síndromes febriles. Y para tratar la crisis sanitaria, el líder cubano se va a reunir semanalmente con expertos de salud para monitorear la situación epidemiológica. Veamos más en este informe de nuestro corresponsal en La Habana, Luis Muñoz Pandilla. Es difícil vivir en Cuba y no conocer a alguien afectado por una arbovirosis, es decir, por enfermedades causadas, por ejemplo, por mosquitos. Destacan el dengue, el chikungunya o el oropouche. Es motivo de conversación en las calles, de gran preocupación y está afectando a la vida diaria de los cubanos. Por ejemplo, el pasado fin de semana el Ballet Nacional tuvo que cancelar sus funciones, mientras que hubo también la suspensión de un partido de la Liga Nacional de Béisbol. En una reunión con expertos de salud, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que se trata de una epidemia y dijo que se va a tratar como ya se hizo con la epidemia de COVID-19. Es difícil llevar un registro exacto de los casos, pues muchos centros de salud no disponen de pruebas y muchas de las personas afectadas no están acudiendo a estos centros de salud para ser tratadas. Sin embargo, el diario oficialista Granma reportó más de 21.000 casos de chikungunya acumulados, mientras que de dengue no hay registros desde hace 3 semanas. Entonces eran más de 2.000 los casos y había al menos 3 muertes sospechosas. Cuba, además de estar situada en una región tropical, enfrenta una crisis económica. Esto está generando una escasez de combustible que dificulta las labores de fumigación y también de recogida de basuras. Esta se puede acumular durante días en la calle y esto facilita la propagación de los mosquitos infectados. Nuevo capítulo en los archivos de Jeffrey Epstein. Los demócratas en la Cámara de Representantes hicieron públicos unos correos electrónicos que vuelven a incidir sobre el papel del presidente Donald Trump. De acuerdo con estos documentos del año 2011 difundidos ahora en el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, el mandatario compartió horas con víctimas de tráfico sexual en la residencia de Epstein, un multimillonario condenado por varios delitos, entre ellos abuso sexual, y que se suicidó en 2019. De esos emails también se desprende que Trump sabía de las chicas, cito textualmente. Para la Casa Blanca se trata de una filtración selectiva para montar una narrativa falsa.
20 soldados turcos murieron este miércoles en un accidente aéreo que involucró a un avión militar de carga que cayó en Georgia, en el Cáucaso. Los 20 uniformados integraban la tripulación total de una aeronave Hércules C-130, una de las más populares para este uso en el mundo. El avión partió desde Azerbaiyán rumbo a Turquía y el siniestro tuvo lugar poco después de cruzar la frontera georgiana. Se desconocen los motivos del accidente, mientras que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró que se han encontrado 19 cuerpos y que también se halló la caja negra. Estamos investigando este trágico incidente desde todas las perspectivas. Las autoridades georgianas están brindando la máxima colaboración y cooperación durante este proceso. Nuestros hermanos azerbaiyanos también están proporcionando todo el apoyo y las contribuciones necesarias. Es momento de nuestra invitada del día. El futuro de la Franja de Gaza genera preocupación luego de que varias fuentes, incluyendo a funcionarios europeos, dieran a conocer que hay un plan de partición del enclave. Sería una división de facto del territorio palestino entre una especie de mandato israelí y otro del grupo Hamas. El análisis es con Susana Mangana, analista política especializada en Oriente Medio y el mundo árabe musulmán. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué se sabe de este plan? ¿Qué tan factible se muestra? Bueno, efectivamente es una idea que está circulando en medios prestigiosos como puede ser Reuters en Europa, pero también el diario Haaretz de oposición al gobierno de Netanyahu en Israel, pero no tenemos un documento sobre la mesa, es decir, no sabemos si realmente este plan existe. Israel ha retenido y está ocupando el 53% de la Franja de Gaza, con lo cual ya está troceada en franjas la propia Franja de Gaza, pero no sabemos si realmente este es un plan nuevo que aparece ahora, toda vez que está perdiendo tracción el paz impulsado por Trump. Perdimos un momento de la comunicación, usted nos hablaba un poco de la situación actual de la Franja de Gaza con esa partición. Cuéntenos un poco más acerca de cómo está dividida ahora la Franja de Gaza, que según lo que dice el plan de Estados Unidos es una partición de control de manera temporal, pero no se habla de que a futuro esa partición sea permanente. Sí, o sea, todos son rumorología, ¿no? O sea, todos son rumores y son noticias que han circulado y se nos habla de especialistas europeos que están muy al tanto de cómo se han dado las negociaciones siempre en la zona de conflicto. Pero no tenemos nada tangible para poder decir si esto realmente es un plan que se va a llevar a cabo o no. Lo que sí vemos es que está perdiendo fuerza, que se está estancando ese plan de paz propuesto tanto por Trump como por Netanyahu, que logró el cese el fuego el pasado 10 de octubre. En los hechos también tenemos que pensar que no solo se está hablando de negociar territorios, sino también de la dignidad, de la soberanía, de todas las aspiraciones de un pueblo palestino que desde el alto el fuego aquí no podemos dejar de mencionar que hay 242 palestinos que han sido asesinados. ¿Por qué? Pues porque esa Franja de Gaza está troceada, hay unas líneas invisibles para el ciudadano que está transitando esa zona, que está toda hecha añicos, que está reducida a hombros, pero tenemos tanques y tenemos la presencia militar de Israel que retiene el control del 53% de la franja. Si ahora realmente Israel pretende ir ocupando indefinidamente buena parte de ese 53% y el resto pues que allá se las componga Hamas, es algo que queda en el aire, es una incertidumbre, como también lo es saber si ese plan ha sido sometido a votación, por ejemplo. Yo creo que hasta donde yo sé y me he informado a través de fuentes árabes, fuentes de la región turcas, por ejemplo, Al Jazeera no ha publicado nada al respecto y el diario Haaretz solo repite lo que ha dicho también Reuters, lo que tú comentabas al inicio de esta charla. Entonces, ministros de extrema derecha y muy contrarios a la presencia que continúe Hamas, por decirlo diplomáticamente, Ben-Gvir, que está impulsando esa pena de muerte en Israel, no sabemos si aceptaría que Hamas siga controlando, aunque sea una mínima parte de la Franja de Gaza. Lo que sí es cierto es que el plan de paz de Trump de los 20 puntos se ha estancado y evidentemente no era tan fácil llevarlo a la práctica como nos lo pintaban el 10 de octubre. Eso es una realidad. Efectivamente, vale el matiz del cual usted nos hace, señora Mangana. Estamos en el territorio del análisis hablando sobre eventuales con base a una información que se está divulgando. Pero ¿cree usted que Israel puede ganar algo en este momento con establecerse de manera permanente en Gaza,
justo cuando se ha demostrado que la presencia de Hamás así, es muy predominante y que parece que es imposible conseguir ese objetivo que tiene Netanyahu de erradicarla por completo? Bueno, el problema es que siempre hablamos de Hamás como si fuera un movimiento, un grupo guerrillero, un grupo terrorista. Caben todos esos calificativos, pero es que Hamás lo que también significa y representa para muchos palestinos es la posibilidad de resistir, de seguir exigiendo dignidad para el pueblo palestino, y que realmente esto no se trata solo de negociar qué ocurre en Gaza, sino que tenemos que pensar también en Cisjordania. Todos los días hay ataques de colonos israelíes exaltados, muy violentos, extremadamente agresivos y violentos, que incendian lo que son pues las viviendas precarias de muchos palestinos o las tierras agrícolas. Entonces realmente lo que Hamás representa es la posibilidad de seguir recordándole a la comunidad internacional que tiene que haber una solución definitiva para el pueblo palestino y que esa solución debe pasar necesariamente por el fin de la ocupación israelí, que no se construyan más asentamientos israelíes en Cisjordania, que se retiren todas las tropas israelíes de toda la franja, de toda la extensión de una franja muy estrecha de apenas 350 kilómetros cuadrados. Entonces, yo creo que esto es lo que representa Hamás para muchos también dentro de la propia franja. ¿Cuántos son? ¿Cuántos están como milicianos activos? ¿Qué arsenal les queda después de 3 o 2 años? No son 3 todavía, pero 2 años y algunos meses de bombardeo y misericordia sobre la franja. Pues es dudoso saberlo, pero todo hace pensar que la amenaza ya ha quedado eliminada para la seguridad de Israel. Ahora bien, ¿qué gana Israel también metiéndose en este berenjenal, quedándose allí permanentemente, si acaso no va a poder expulsar a todos los palestinos? Algo que también sabemos que la comunidad internacional ha reaccionado diciéndole a Israel que no va a permitir esa expulsión y una limpieza étnica, porque eso es lo que significaría expulsar por la fuerza a 2 millones o 1,5 millones incluso de palestinos, los que puedan quedar con vida, porque son 69.000 muertos, pero ¿cuántos son los heridos que no están recibiendo tratamiento médico adecuado para sus heridas? ¿Cuántas personas estarían dispuestas a dejar, digamos, pacíficamente o por voluntad propia la franja? Es muy difícil saberlo, pero ya conocemos lo que ha ocurrido cada vez que se ha firmado un cese el fuego, así fuese precario, transitorio o ahora más definitivo, y es que las personas regresan a lo que fueron sus hogares, a los escombros, a las ruinas, porque quieren quedar viviendo allí en la franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece haber cambiado la prioridad que le daba a esa situación luego de haber conseguido este acuerdo que él denomina como plan de paz en la franja de Gaza. ¿En manos de quién está ahora el futuro del enclave? Siempre ha estado de Israel y de Estados Unidos. Los únicos países, a ver, Israel es el país ocupante, por tanto es el que tiene la sartén por el mango. El país que ha brindado financiación, pero también logística y sobre todo armamento lo decía ante la Knesset pocas horas antes de anunciar, cuando se anunció ya el cese de fuego y visitó Israel Donald Trump, ha sido Estados Unidos, con Donald Trump como presidente, con cualquiera, con Biden. Entonces, señora Mangana, estamos perdiendo la comunicación. Vamos a intentar de nuevo replantear la pregunta mientras mejora esta comunicación. Creo que todavía no podemos tener una buena comunicación. Estamos hablando con Susana Mangana acerca de lo que es este futuro de la Franja de Gaza, mientras hay reportes de un plan que habla de una eventual partición del enclave palestino. No podemos recuperar esa comunicación con la señora Mangana. Estamos aquí en vivo en El Mundo Ahora de France 24. Es momento de que hagamos una breve pausa. Ya regresamos. RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana.
En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz.